Primero, nuestra bolsa es fundamentalmente minera. Podría ser de otros sectores, podría disminuir la composición de minería en la bolsa, pero ¿qué ocurre? Que las barreras de entrada a la bolsa son demasiado rígidas. Entonces hay que trabajar sobre el acceso al mercado de capitales. Ahí tiene que entrar el Ministerio de Economía, la Superintendencia del Mercado de Valores y la misma Bolsa de Valores, número uno. Número dos, no muchas empresas se animan a cotizar en la bolsa porque, voy a decir algo muy duro, gran parte de los peruanos somos un poco tramposillos, ¿no? Y jugamos un poco con las cifras del balance. Pero cuando entras a bolsa ya no puedes hacer eso, las cosas son transparentes, son claras. Entonces hay muchas empresas que pudiendo entrar a la bolsa no lo hacen porque tendrían que desnudar sus estados financieros, ¿de acuerdo? Es otro factor. Hay un tercer factor que yo creo que influye muchísimo. Muy pocas agencias de bolsa. Y estas pocas agencias de bolsa no salen a buscar mercados, esperan sentados a sus clientes. Si no hay una salida real de los agentes de bolsa a la búsqueda de mercados, entonces no vamos a lograr hacer que crezca este modelo de financiamiento, ¿no? Entonces, pongámonos las pilas. El Perú tiene las condiciones para hacerlo, ¿no? Pero levantemos las restricciones para que podamos tener un mercado de capitales más amplio. No. Vamos a ver, te lo pongo como un ejemplo supuesto, ¿no? Si ocurre un terremoto, ¿qué cosa es lo primero que se propaga? El miedo. Los terremotos se dan en los sistemas financieros permanentemente, ¿no? Y los inversionistas, de cualquier tipo, cualquier nivel de inversionistas, reaccionan frente al miedo. Entonces la reacción natural frente al miedo es huir de la zona donde se está generando el desastre. En este caso retiro mis capitales de la bolsa y me voy por otro lado, compro oro o busco otro activo de refugio o lo que sea. ¿Te das cuenta? Entonces los miedos no son controlables, ¿no? Pero sí son discernibles. O sea, podemos llegar a una interpretación de los miedos, ¿no? Y podríamos tener, ¿no?, un manejo de ciertas expectativas a través nuevamente de la cultura. Enseñarle a la gente, por ejemplo, que cuando la bolsa cae no significa que ha perdido su plata. Su plata sigue ahí. Lo que tiene que hacer es quedarse en la bolsa hasta que se recupere el valor. Porque si vende su acción, ya hizo su pérdida. Si no lo vende, todavía tiene el valor ahí. Tiene que esperar, ser paciente. Las inversiones en la bolsa son de dos tipos. De carácter especulativo, de muy corto plazo, ¿no? Y de carácter largo, ¿no? O de carácter de búsqueda de rentabilidad, que son las inversiones de largo plazo. Y estadísticamente está demostrado en todas las bolsas del mundo, en las inversiones de mediano a largo plazo siempre son rentables. Entonces, pero eso no lo sabe la gente. La gente reacciona por lo que ocurrió. Se cayó 20.000 puntos, se cayó 3.000 puntos. Pucha, todo el mundo está asustado y todo el mundo huye. Entonces, realizan su pérdida. Entonces pierden efectivamente. El miedo es una percepción del riesgo, ¿de acuerdo? Y frente a frente a un riesgo tú tienes varias formas de reaccionar. Una forma de reaccionar es reacciono ganando. Volvamos al ejemplo del terremoto. Si se produce el terremoto, yo muero en miedo, corro, pero de repente manejo mi miedo y voy a vender, traigo carpas para vender a los damnificados. Entonces ya convertí el miedo en una posición de ganancia, ¿de acuerdo? Para el caso actual, el temor de que Estados Unidos entre en Siria. ¿Qué cosa es lo primero que ocurrió? Había un leve incremento en el precio del petróleo, ¿de acuerdo? Pero ese se traduce en miedo, por eso el incremento del precio del petróleo. Pero ¿cuál es la otra contrapartida? Cuando sube el precio del petróleo, en el caso peruano específicamente, el tipo de cambio real va a bajar un poquito. Y eso va a hacernos más competitivos en términos de intercambio, ¿verdad? Para lo que son nuestras exportaciones no tradicionales. Pero eso no es percibido por los exportadores. O porque no lo saben, o porque no lo perciben, o porque no tienen pues todos los elementos de juicio para poder medir esas cosas, ¿verdad? Entonces, los miedos podemos convertirlos en victorias. Oye, no dejemos de tener miedo, pero démosle la vuelta y convirtámoslos en ganancia, ¿verdad? Que es lo que le interesa a todo el mundo.